Si estás buscando cocinar más saludable y sin carne, hoy te voy a compartir 3 recetas fáciles, rápidas y económicas sin carne. Te van a encantar. Para preparar estas deliciosas tortillas sin gluten, vamos a usar media taza de lentejas crudas. Las vamos a dejar en remojo toda la noche, aproximadamente 12 horas. Al día siguiente le retiramos el agua, las lavamos muy bien y aprovecho para contarte que para esta receta podés usar lentejas marrones o lentejas rosadas y también podés usar arvejas, conocidas también como guisantes. Reservamos las lentejas y en un recipiente colocamos 2 cucharadas de semillas de chía. Las colocamos en 1/4 de taza de agua, más o menos por 20 minutos. Y en lugar de chía también puedes usar semillas de lino o linaza. Vamos a reservar y vamos a preparar lo más importante de estas tortillas, que son el sabor. El sabor se lo van a dar los condimentos. Y te cuento los que yo voy a usar: una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de orégano y el tamaño de mi cucharita es la cucharita de café, la más chiquita. Vamos a usar una cucharadita también de sal, media cucharadita de cúrcuma, pimienta negra molida a gusto. Y en esta parte sentite libre para poner el condimento que te guste, el que tengas en tu cocina en este momento. Te cuento que también podés usar ajo, podés usar perejil fresco, podés usar albahaca fresca, cilantro, lo que te guste. Ahora sí, vamos a colocar en la licuadora las lentejas y vamos a sumar los otros ingredientes. Las semillas de chía van a aportar su aceite natural, por eso para esta preparación no hace falta colocar aceite. Además, las semillas de chía nos sirven para que esta masa ligue mejor, para que nos quede un poquito más elástica. Y si te están gustando las recetas, no te olvides de dejar un me gusta y de suscribirte al canal para más recetas como estas. Por eso es importante colocar semillas de chía o semillas de lino. Vamos a sumar primero media taza de agua para esta parte. Agregamos los condimentos y vamos a licuar. Vamos a licuar primero tratando de que se desarmen bien todos los ingredientes y vamos a parar la licuadora y vamos a agregar media taza más de agua. En esta parte es importante que remuevas para que se puedan integrar bien los ingredientes. Y aprovecho para mostrarte un poquito del paisaje del lugar donde vivo. Y si querés saber cómo fue que me mudé a esta isla, hace 10 años dejé la ciudad donde vivía y me vine a vivir aquí en Brasil. Te voy a dejar en la descripción y el primer comentario un link del video donde cuento mi historia. Para cocinar las tortillas vamos a usar una sartén. Esta sartén tiene aproximadamente 22 centímetros de diámetro. La vamos a untar con aceite, la vamos a calentar y mira la consistencia que tiene que tener la preparación. Tiene que ser así, un poquito espesa. Vamos a colocar en la sartén 2 cucharones, de esta forma, sin apoyar el cucharón en la sartén, así por arriba, muy suavemente. La tortilla nos va a quedar gruesita y para cocinarla más o menos son 5 minutos de cada lado, aproximadamente. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Mientras se cocina la tortilla voy a picar unos vegetales para el relleno. En este caso yo voy a usar zanahoria, pimiento verde, cebolla, voy a usar un picante que aquí en Brasil se conoce como dedo de moza, y también voy a usar calabacín. Primero voy a poner los vegetales más duros, el pimiento verde y la zanahoria junto con el dedo de moza. El picante es un picante suave. Y mientras se cocinan los vegetales, mira, te quiero mostrar algo. La tortilla tiene que quedar sequita por arriba para que la des vuelta. Cuando está así, ¿ves? Ahora se secó. Significa que ya está cocida. Ahí la das vuelta, porque si la das vuelta antes de tiempo, se va a romper. Agregamos el calabacín como último ingrediente del relleno, apagamos el fuego y ya tenemos el relleno y las tortillas. Las armamos y a disfrutar de este delicioso almuerzo saludable, rápido, fácil.
deliciosa ensalada de garbanzos y calabacín. Para preparar esta deliciosa ensalada de garbanzos, lo primero que vamos a hacer es colocar en una sartén 4 cucharadas de semillas de sésamo. Vamos a tostarlas para potenciar el sabor de las semillas de sésamo. Las vamos a dorar. Más o menos son 5 minutos, quédate cerca, tené cuidado que no se quemen y te cuento que en lugar de semillas de sésamo también podés usar semillas de girasol o semillas de calabaza. Una vez que tenés doradas las semillas, las reservás y vamos a usar un calabacín. El calabacín es ideal para hacer ensaladas, está buenísimo porque se integra muy bien, tiene un sabor suave. Lo podés cortar en cubitos pequeños como lo voy a cortar yo, o también lo puedes sumar rallado a todas tus ensaladas. También voy a usar cebolla. Tengo media cebolla morada, puedes usar cebolla morada o cebolla blanca, la que prefieras. Y vamos a cortar todas las verduras bien chiquititas para que los sabores se integren mejor. Y vamos a usar pimiento rojo, medio pimiento rojo. Puedes usar pimiento rojo, amarillo, verde, el que prefieras. Vamos a rallar zanahoria, media zanahoria. O puedes usar remolacha o betabel, también funciona muy bien en esta receta. Y por supuesto algo verde. Yo voy a usar cilantro, que me encanta el cilantro. Puedes usar cilantro, perejil, puedes usar albahaca fresca, lo que tengas. Y unos tomates. Yo tengo estos tomates en el refrigerador, puedes usar cualquier tipo de tomate. Vamos a sumar ahora jugo de limón. Vamos a usar jugo de medio limón y en un recipiente vamos a colocar 2 tazas de garbanzos cocidos. Te cuento que puedes hacer esta ensalada con garbanzos, con lentejas o con frijoles. Queda fantástica. Ahora vamos a sumar todas las verduras que picamos y vamos a agregar el jugo de limón. Puedes usar vinagre también si te gusta. El jugo de limón le da un toque fresco a la ensalada que está muy bueno. También podés sumar aceite de oliva. Yo le voy a poner un poco de pimienta, un mix de pimientas que tengo, que es pimienta negra, pimienta blanca y pimienta verde. La pimienta queda bárbara también. Y vamos a agregar un poco de sal y vamos a sumar, por supuesto, las semillas que hacen la diferencia. Las semillas las puedes poner molidas si lo preferís, queda muy bien. Y disfruta de esta ensalada. Cuando la prepares, contame en los comentarios cómo te quedó. No te pierdas de probar esta receta. Vamos a usar media taza de quinoa o media taza de mijo o media taza de amaranto. Cualquiera de esos 3 granos sirven para hacer esta receta. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien, en este caso la quinoa, que es lo que estoy usando, hasta que salga toda la espuma y vamos a dejar en remojo de un día para el otro. Vamos a enjuagarlo y vamos a colocarlo en una licuadora. Vamos a agregar condimentos, estoy usando sal, orégano, pimentón dulce, un poquito de cúrcuma, cebolla, ajo y perejil seco. Vamos a licuar muy bien para que se integren los sabores y nos quede la masa con esta consistencia. Tiene que quedar así. ¿Cuánto le agregué de agua? 1/4 taza de agua. Para el relleno voy a usar cebolla de verdeo, voy a usar la parte blanca y la parte verde. Voy a usar zanahoria y un pimiento rojo. También voy a usar calabacín. Te cuento que podés usar cualquier vegetal. Podés usar espinaca, brócoli, el vegetal que tengas en este momento en tu refrigerador. Y acá voy a picar bien chiquita la parte verde de la cebolla, porque esa parte va a servir para la terminación. Y ahora sí, en una olla voy a colocar todos los vegetales y los voy a saltear. Mientras tanto, en una sartén voy a colocar un poquito de aceite y voy a colocar la preparación. Voy a cocinar las tortillas. Estas tortillas pueden ser más finitas o más gruesas, depende el gusto. A mí me gustan un poquito gruesas. Voy a ir esparciendo la preparación y más o menos de cocción lleva entre 3 y 4 minutos de cada lado. Y vamos a ver que
que en un momento la masa comienza a secarse, así de esta forma. Y en ese momento hay que dar vuelta a la masa. Son entre 3 y 4 minutos de cada lado. Los vegetales están listos. Voy a agregar para finalizar el calabacín, porque a mí me gusta el calabacín que quede como un poquito crudo. Lo pongo al final, apago el fuego, voy a mezclar los ingredientes y voy a agregar también la parte verde, que si ustedes prefieren pueden usar perejil, cilantro. Voy a agregar un poquito de sal y ya está listo el relleno. Acá tengo las tortillas. En total obtuve 4 tortillas. Las estoy rellenando, están buenísimas. Les pueden agregar un rico picante, una salsa picante o lo que prefieran. Espero que te haya gustado la receta. Cuando la prepares en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedaron.